Tengo un tablero digital, un Wacom de 2011, que tiene ya 14 años y sigue funcionando. Wacom, si estás viendo esta entrevista, tírale a Santi Uno que nuevo. necesita de ti. No sabría usarlo, capaz. No, chico, pero no digas eso. Espérate, corta. Me pasa que a veces como que estoy tan acostumbrado a ciertos procesos míos que me resulta difícil aprender nuevos procesos. Me pasó cuando brinqué al iPad y a Procreate. Fue una curva de aprendizaje muy fuerte. Abrí un canvas en blanco para un proyecto que tenía que entregar y me puse a aprender con el programa mientras hacía esta pieza. Bueno, le Porque agregaste un poco de estrés, un poco de emoción al proceso, un ¿no? poco, muchacho, casi lloro. O sea, al coger el iPad y hacer así, no me haga el círculo al que yo estoy acostumbrado, me chocó. Y fue de las cosas que fue como que, esta puta mierda no sirve. Que mi pareja me decía como que, pero es que acabas de coger el iPad, relájate. Y yo, pero es que esto es un lápiz, y esto es un papel, y no está haciéndolo. O sea, como que era demasiado frustrante. Santi Pozzi. ¿Cómo estás, brother? ¿Qué haces, Kish? ¿Cómo estás? Acá muy bien, muchas gracias por recibirme. No, seguro que sí. Aquí las puertas abiertas. Santi, creo que me gustaría empezar. Yo sé que eres diseñador gráfico, sé que estudiaste diseño gráfico, pero también sé que te especializas en el mundo del diseño de posters, que si tú me preguntas a mí, está como más tirando hacia el área de la ilustración. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuándo te diste cuenta que lo que te gusta es diseñar posters? ¿Siempre te llamó la atención? Y te lo pregunto porque usualmente, y puede ser parte de mi ignorancia, pero cuando uno estudia diseño gráfico, o por lo menos lo que se ve en redes, es mucho de branding, de packaging, de logo, de identidades visuales, de ayudar a los clientes de otra manera más como, ¿verdad? Más relacionada al branding, y no tanto de carátulas de discos, de piezas más artísticas, de arte más eh, ¿verdad? Más de discos, más de carátulas, más de posters que también me encantan. O sea, el diseño por los posters, por lo menos en mi vida personal, lo encontré hace como 1 o 2 años atrás quizás, con las tipografías y me vuelve loco, me encanta, es de las cosas que más me gusta hacer. Para nada al nivel que lo haces tú, ni lo hacen las personas que hacen serigrafías, ¿verdad? Contigo, pero es impresionante y me gusta un montón. Pero me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo llegaste a ese nicho? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cuándo fue? ¿Fue siempre? ¿Fue de cantazo? Hablamos un poquito de eso. Bueno, creo que como la mayoría de la gente que le gusta mucho escuchar música, ya de chico me sentía muy atraído por las tapas de discos. Ok. Esa imagen que es una única imagen y siempre tiene que transmitir algo. A partir de una única imagen siempre me interesó mucho ese tipo de trabajo, o estudio o posibilidad. Y, y bueno, después también entré más en los pósters, a partir de familiarizarme más que nada con los pósters de los años 60, como Víctor Moscoso, Wes Wilson. Tuve oportunidad de ver esos pósters en una exhibición en el Museo de Arte Moderno de San Francisco en el año 2003 y me impresionó muchísimo. Y aún todavía no estudiaba diseño gráfico ni sabía que iba a estudiar o incluso qué era la carrera de diseño gráfico. Pero siempre me interesó mucho y lo que todavía hoy me entusiasma del póster es el trabajo de combinar imagen con tipografía. Porque yo la verdad no me considero un gran ilustrador, o por lo menos no como los ilustradores que disfruto de ver. Pero por ahí lo que tiene de distinto la pieza de póster de específicamente una ilustración es que la ilustración puede tener una imagen pero no necesita de tipografía. El póster siempre tiene que estar anunciando o comunicando algo, sea el nombre de una banda, un evento, el título o la temática de una película o una obra de teatro. Entonces, el póster está obligado a combinar esas dos cosas, la tipografía y la imagen, o incluso a veces usando la tipografía como imagen. Y creo que eso, sin saberlo en un principio, fue lo que más me atrajo de la pieza de póster. Que es interesante porque es lo que tú dices. Mínimo necesitas la fecha del evento. Porque yo me pongo a pensar, ok,
¿cuántas cosas yo puedo quitar del póster y que todavía me den el mensaje de la banda de rock y que vienen, o de la banda, o de la película, o de lo que sea? Bueno, con los actores o con los personajes de la banda, quizá doy de quién es. Hay veces que algunos colores particulares la gente sabe quién es, ¿sabes? El branding de, either de la banda o de la película, puedo saber de qué es, pero llega el momento que sí o sí necesitas transmitir el mensaje de fecha. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ser este evento de rock? ¿Cuándo va a ser esta película? ¿Cuándo va a estrenar? Y ahí sí o sí, a menos que no te ponga, es que aún poniéndote extremadamente creativo, en donde los números no son números romanos y son letras, y aún así es alfabeto, es letra, algo tiene que mezclar. So, sí o sí, en algún lado, a menos que no sea una pieza demasiado promocional, y aún así, por más promocional que sea, por más sencilla y con ganas de causar intriga que tú quieras hacer, aún así no hay nada que cause más intriga que un coming soon, o una fecha en números romanos pequeñita, tipo, ¡oh! En el 2025, ahora es que este es el momento. So, ¿verdad? Como tú dices, sí o sí hay que ponerle fecha Sí, o bueno, la texto. tipografía es como un elemento súper necesario en el póster, o sea, imprescindible. Sin tipografía no termina de ser un póster. Puede ser Ujú, una ilustración, pero después también lo que se puede pensar es si acaso esa tipografía la trabajás de alguna forma en que sea clara de leer y eficiente y que transmita el mensaje o la información textual inmediatamente, o si trabajás la tipografía de alguna forma que te confunda, que te obligue a detenerte y a ujú. contemplar y a tratar de entender qué es lo que esa tipografía te está diciendo. Y eso particularmente es el cambio que se produjo en los años 60, muy especialmente con el trabajo de Wes Wilson, Víctor Moscoso, Alton Kelly, Rick Griffin, como que ellos trabajaban en unas tipografías súper deformes y era como que iban a contramano de lo que se aprende en una escuela de comunicación clásica, ¿no? Que un póster tiene que ser una pieza que se pueda colocar en la vía pública y alguien que pasa caminando o desde la ventana de un colectivo o un bus pueda al toque leer ese mensaje y comprenderlo. Las, el diseño psicodélico vino como a romper con eso. Vino Ujú. a trabajar y jugar con el borde de lo legible de la tipografía, hasta el punto de que uno, nada, eso, tiene que hacer un esfuerzo para decodificar qué es lo que el póster me está informando. Qué interesante porque le apuesta más al shock factor y al wow y al anda pal, tengo que mirar dos veces a ver qué fue lo que vi, rather than la información demasiado legible. Que si tú me preguntas a mí, pues sí, si pasaste en un bus y lo viste, te quedaste con el wow, qué pieza más genial, pero no tienes ni puta idea de cuándo va a ser porque no la terminaste de leer. Pero sí se te quedó en la mente, que dentro de todo también es el mensaje que quieres llevar. Sí, sí. Bueno, igual hoy en día la verdad que esta pieza del geek poster, como le llaman ahora, que son estos pósters en serigrafía que se usan como merch en los recitales, la verdad es que en sí no son la principal pieza de comunicación o de promoción del evento, como si era en los 60s, que en los 60s Ujú. esos pósters ilustrados y psicodélicos se pegaban en los postes o en los kioscos, en las tiendas, en las paredes de San Francisco, y la gente que iba caminando tenía que detenerse y entender qué le estaba transmitiendo el póster. Hoy más que nada se producen como piezas de merchandising que se pueden comprar en el show y te la llevas digamos, puedes colgarla en tu casa, puedes enmarcarlo y, y que en sí ya sabés qué show es, sabés qué banda es, pero bueno, es divertido igual trabajar de alguna forma la tipografía que te invite por lo menos a contemplarla, que la tipografía no sea solamente un elemento utilitario, puramente informativo, sino que sea un elemento gráfico que sea atractivo y disfrutable de contemplar también. Eh, Tú me mencionas de una pieza de merchandising, pero una pieza también coleccionable. Está el fanático que va a todos los conciertos o va a todas las, ¿verdad? Las exhibiciones y compra su pieza. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, em,
el rock viene por parte de mayormente de mis tíos, por lo menos en mi familia, mis tíos son muy rockeros. Mi papá no tanto, aunque lo fue en algún momento, pero mis tíos eran muy, muy rockeros. Y yo recuerdo que ellos tenían pues sus camisas con, qué sé yo, con las bandas de rock y en la parte de atrás, una de las cosas que me impresionaba era que estaba la ruta de la gira, las fechas y, y los lugares. Y recuerdo que una de las cosas que recuerdo muy claro de esas experiencias con ellos es que no solo me hablaban de la banda y no solo me hablaban del concierto y no solo me hablaron de la experiencia, sino que cuando sacaban la camisa me decían, mira, yo fui a esta fecha y te la marcaban. Que también pues hay como, hay algo, hay una magia detrás del número de la fecha. Hace que la persona o, ¿verdad? O el individuo se sienta conectado con, si estamos hablando de una banda de rock, pues con esa banda en esa fecha en particular porque recuerda el día, recuerda la hora, recuerda el momento, recuerda cómo se sintió. Sí, sí, sin duda que el póster, llevarte el póster es como quizás el recuerdo máximo, ¿no? Porque también uno puede, generalmente lo que se venden en los shows son a veces discos, más que nada camisetas o Ujú, remeras, camisa. y también pósters, pero la remera o la camiseta vos la usás y después de un año o 2 años se te arruina y la tirás. El disco sí, obvio que lo puedes disfrutar siempre. Pero el póster cuando lo enmarcás te va a durar toda la vida y siempre vas a recordarte de esa fecha. Ahí lo que surge, que es interesante también pensarlo, es que, como decía mi maestro Ron Donovan, el póster es una pieza grande y colorida que tiene su fecha de vencimiento impresa en el frente. O sea, cuando ya pasó esa fecha del día del show, ya no tiene o un valor comunicativo de promocional. Entonces, ¿cómo haces para que ese póster que ya anunció el show siga teniendo un valor artístico o gráfico que te haga querer tenerlo y disfrutarlo el resto de tu vida, ¿no? Como que cuando el póster deja de ser solamente una pieza informativa, promocional, y se convierte en una pieza de colección. Hay un texto de Susan Sontag muy interesante que habla sobre eso cuando en un análisis que hace sobre los carteles cubanos de los años 60. Y bueno, y como diseñador barra ilustrador o artista de póster, como que siempre me interpela esa pregunta: ¿cómo hago para al momento de diseñar ese póster genero una imagen que sea atractiva no solamente para verla, para informarte del show, sino algo que quieras disfrutar o puedas disfrutar de contemplar el resto de tu vida teniéndolo colgado en Ujú. tu casa? Que es interesante porque es como el otro lado de la moneda, al que yo personalmente no me había puesto a pensar demasiado. Yo no sé si es porque no estoy tan amarrado a ese mundo de los posters, que yo veo un póster y yo lo último que pienso es en la fecha en cuando se hizo el evento. Yo veo el póster y yo me disfruto la pieza gráfica, es lo primero que yo hago. Hay veces que la fecha ni la veo. No sé si es que automáticamente caigo en cuenta que ya probablemente esto pasó, o no voy a ir, o como vivo en Puerto Rico, chances are que lo que sea que están exponiendo no va para Puerto Rico, solo ignoro por completamente. Pero cuando yo veo un póster, yo lo primero que veo es la parte gráfica. Y lo último a lo que le doy importancia, a veces ni lo veo, es la fecha, es cuándo fue ni dónde fue. So, interesante el otro lado de la moneda. Tienes personas como tú que se preocupan en, uff, cómo yo después de que esta fecha ocurra, hago una pieza lo suficientemente buena como para que mantenga su valor. Y tienes personas como yo que es como que ahora es que esto empezaba, ahora es que esto empieza a valer. O sea, para mí esto valió siempre. Para mí el arte y la pieza, desde su concepción, tiene el valor. Como que para mí no es tan importante la fecha. Y está el otro lado, que es el de la banda de rock, o la banda en este sentido, que la fecha es sumamente importante, pues es como que, mira, flaco, es para que le llegues al evento, ¿sabes? Esto tiene que vender, Sí, sí. que no sé cómo será. Pregunta, ¿cuán efectiva es, cuán efectivos son los posters vendiendo taquilla para estas bandas hoy día versus antes?
Y no sé, la verdad que es difícil saberlo, pero hoy en día la comunicación pasa tanto más por tantos canales distintos, ¿no? De las redes sociales, todas las redes sociales que hay, ya ni siquiera pasa tanto por la radio o las paredes de la calle, aunque acá Ujú, en Buenos Aires hay bastante póster en la calle, pero hoy el principal medio de comunicación de un evento es las redes sociales. Aún ujú, así, quizás sea por eso que el póster volvió a resurgir como una pieza de coleccionismo, ¿no? O sea, cuando la experiencia musical se volvió tan digital, que por ujú. ejemplo esto, que toda la comunicación hoy es por redes sociales, o principalmente el hecho de que hoy ya la gente, muy poca gente compra discos, porque hoy el También. disco lo escuchás en Spotify o en YouTube, ya de hecho ni siquiera se puede hablar de un disco, porque un disco redondo es solamente lo que viene adentro de una caja y es físico y material, pero la mayoría de la gente de golpe dejó de comprar el CD. Después resurgió el vinilo, sin duda, pero nunca volvió a venderse tanto como se vendía en otras épocas o como se vendía el CD. Pero a partir de ese abandono del consumo del disco como pieza de merchandising, la gente empezó a buscar estas otras piezas. Y ahí fue que surgió el póster en serigrafía como pieza de merchandising, que fue exactamente a principios de los 2000 cuando estaba pasando este fenómeno de empezar a bajar música digital. En su momento era más que nada pirata, Ujú. pero en plataformas como Napster o un montón más. Pero en ese mismo momento fue que empezó a surgir la producción del póster en serigrafía como una pieza de merch, porque el público ya no le interesaba tanto comprar el disco, pero sí al mismo tiempo sí quería comprar algo en el show. Y Sí. al mismo tiempo la constante digitalización de la experiencia musical hace y que el público valore mucho lo que es un póster material, impreso en un papel especial, con tintas de colores más intensos, en un tamaño póster. Digamos, la técnica propia de la serigrafía y su materialidad empezó también a ser valorada por, por ser algo tan opuesto o distinto a la digitalización de esa experiencia musical. Yo creo que tiene que ver mucho también con, pues, algo tan sencillo como oferta y demanda. En algún momento lo que se utilizaba para promover eran los posters, era lo más que había, estaban pegados por todas las calles, lo común vale menos, llega Spotify, llegan las redes sociales, llegan toda esta manera de promocionar diferente y ahora un artista con un story te puede vender un montón de taquillas, va a un podcast, vende un montón de taquillas y otras hay tantas otras maneras en donde los artistas pueden, ¿verdad?, llenar sus conciertos sin necesariamente imprimirlo, que aunque sí el póster todavía sigue en la calle, porque aquí en Puerto Rico cada vez que alguien viene para el Choliseo, cada vez que alguien va a hacer un Coca-Cola o algo así, tú lo ves en la calle, ves los posters a todo lo que da. Como no es lo principal, creo que a cierta generación, meaning, creo que mi generación, le rasca esa, ¿verdad? Esa venita de la nostalgia y de repente es como, ¿sabes qué? Yo no necesito ese póster, o sea, ¿cómo digo esto? El valor del póster, por lo menos desde mi perspectiva, no lo veo con el valor del mensaje de este concierto viene esta fecha, lo veo más con el valor artístico. Y entonces para mí hace más sentido la pieza por el tour o el concierto o la gira o la ruta que está haciendo ese artista o en donde yo estaba, por ejemplo. No quiero desviarme de rock a Bad Bunny porque esa no es la idea es mantenernos aquí, ¿verdad? Rock. Pero cuando Bad Bunny vino a Un Verano Sin Ti aquí en Puerto Rico, Un Verano Sin Ti es uno de los álbumes que más impacto ha causado en Puerto Rico y en el mundo, y todo el mundo lo recuerda, y todo el mundo recuerda cómo se ve esa carátula, el concepto, la idea, el verano, el playita, el jangueo, everybody remembers that. So, yo estoy seguro que las personas que tienen posters o tienen carátulas de disco o tienen piezas gráficas de ese momento,
no estoy muy seguro que la fecha del día sea lo que recuerden, sino el concepto, la idea y la emoción que sintieron cuando estuvieron en ese momento. Sí, sin duda, pero también tener la fecha al día te hace contextualizar un poco. Bueno, decís, Ujú. ah, este concierto, este póster lo compré en el concierto que vi de Bad Bunny. Fue en 2024. Bueno, ¿qué edad tenía yo en 2024? ¿Dónde Exacto. vivía? ¿Con quiénes fui? ¿Qué era de mi vida en ese momento? Te queda, tiene un valor testimonial. Igual la verdad es Ujú, que hoy en día es como que este tipo de póster ilustrado o ya con un diseño cuidado ya es algo bastante común. Pero por eso lo que digo también creo que se puede apreciar en la mayoría de los pósters que vemos, quizás. Bueno, hay mucho también que es puramente informativo, ¿no? Como la foto del ujú. artista, una tipografía básica, lugar y fecha. No está mal, pero es quizás otro tipo de pieza. Si llegaron hasta aquí, es muy posible que se estén disfrutando este capítulo. Y si es así, la manera más fácil y gratis de apoyarnos es suscribiéndose a este canal. Solo un 30% de las personas que ven este contenido están suscritas. Mi meta es 50%. Y estoy seguro que con su ayuda lo vamos a lograr. Así que aprovecha, suscríbete al canal y ahora sí, de vuelta al capítulo. Voy a hacerte una pregunta arriesgándome a saber cuál es la contestación, pero aún así te la voy a hacer. Cuando tú trabajas un póster o haces un diseño para un póster, ¿tú prefieres que el diseño sea más impactante visualmente que legible o la legibilidad siempre debería tener ¿verdad? Algún por ciento en esa pieza? Y yo creo que tratás de lograr ambas cosas, ¿no? La verdad es que la mayoría de los pósters que hago son legibles. Sí me interesa mucho el trabajo de la tipografía. Y si acaso necesito crear un póster que no necesariamente sea legible, pero hay una intención en ese tipo de tipografía, también me divierte y me interesa. Por ejemplo, en 2013 hice un póster para una banda que se llamaba Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, o sea, un nombre muy largo el de la banda, entonces ya me daba mucha tipografía, mucho texto para trabajar, para ilustrar. Y ellos Ajá. tenían una canción que se llamaba El Bombero, y en esa canción repetía, el coro repetía, denme fuego, denme fuego, denme fuego. Entonces en esa ocasión hice un póster donde la tipografía de la banda era dibujada enteramente como un fuego, ¿no? Una tipografía o letras con forma de fuego. Ese Ujú, quizás sí es un póster medio ilegible y más aún para gente que no conoce la banda. Por ahí en esa época quienes pescaban un fragmento del nombre ya entendían qué banda era y podían descifrar el resto del póster. Pero bueno, en esa particularmente en esa ocasión, el concepto sobre el que trabajé implicaba un diseño que la legibilidad no era lo más importante, o sea, se trataba más de transmitir este elemento fuego y darle mucha presencia al mismo tiempo que se identificase con el nombre de la banda. y cuando haces un póster o cuando vas a empezar a hacer una de estas piezas, me gustaría como que entrar a tu cabeza y un poquito entender cómo es tu proceso creativo a la hora de ejecutar estas piezas. ¿Te amarra en un concepto, en una palabra, en algo que te gustó, en la idea que tú entiendes que es principal, en una frase como me dijiste, ¿sabes? ¿Cómo tú decides por ahí es que van los tiros con el diseño de una pieza? Y yo en sí trato de ser bastante libre en el proceso, como que no tengo un proceso que de antemano sea de una forma definida o que me sirva siempre. Generalmente lo que hago es trato de escuchar la banda, la música, buscar imágenes en las letras y a partir de esas imágenes hago algunos bocetos muy básicos en lápiz, pero que por ahí ni se entiende la imagen, pero a mí me sirve un poco como un recordatorio. Y en un momento, ya cuando decido que ya es tiempo de comenzar a diseñar, como que por ahí agarro uno de esos conceptos y
y ya arranco desde Photoshop con un tablero digital y empiezo por ahí a ilustrar o en muchas ocasiones hago collage y trato de armar más o menos la estructura. Pero me pasa mucho que a veces empiezo a desarrollar esa primera idea que tuve y por ahí le dedico 1 o 2 días y si no me convence esa idea, capaz que la abandono Ok. y por ahí lo dejo apartado al trabajo a ver si surge otra idea. O a veces mientras estoy trabajando me surge otra idea completamente distinta y al mismo tiempo esas ideas que me surgen son como una primera pista de algo que quiero poner a prueba. Ujú. O sea, cuando tengo una idea no es que veo el póster terminado y digo quiero hacer esto así como me lo imaginé. Capaz que es probar una cierta tipografía en una cierta disposición y capaz que hago esa prueba y ya se armó una estructura y a partir de esa estructura encuentro que puedo meter en el espacio, en la tipografía, puedo meter una figura y después ahí puedo probar estos colores y así es como que voy haciendo prueba tras prueba, más o menos como siguiendo intuitivamente, tratando de ver hacia dónde me va llevando estas ideas sin saber exactamente a dónde voy a llegar. ¿A dónde voy? Es casi como más que un trabajo de creación, es casi como un trabajo de descubrimiento. Ujú. O, obviamente que hay una creación y obviamente que soy como un actor necesario en ese proceso de creación. Pero yo siento que es más como ir tirando de un piolín y en que van apareciendo cosas y poniéndolas a prueba y si me gusta el resultado, hago alguna otra prueba más sobre eso y voy así hasta que en un momento como que encuentro una pieza y digo, wow, esto no me lo esperaba para nada o no sé de dónde salió, pero, pero me gusta. Así que, Ajá. así que ahí por ahí voy redondeando para cerrarlo. Qué cool. Em, Has mencionado varias veces o has hablado varias veces de la tipografía. A mí las tipografías me encantan. Es de esos elementos gráficos que yo con las tipografías tengo un love and hate relationship. No diría hate, I don't hate them. Love and hard love relationship, if that makes sense. Porque me encanta, eh, me gusta mucho verlas, me gusta mucho apreciarlas. Cuando las veo en posters como ese que tienes en la parte de atrás, por ejemplo, me vuelve loco. Pero es de esas cositas que pienso yo, es de esos elementos gráficos que you either have them right or you don't. Y muchas veces está el cliché del diseñador buscando tipografía, buscando tipografía, buscando tipografía y no la encuentra. Y es porque la tipografía tiene como esta presencia, esta, no quiero decir magia, pero es como este aura que cuando cae en un proyecto o cae en una pieza es esa. No hay quien te haga cambiar de opinión. Cuando hace clic, hace clic. Y tú sabes que el proyecto no está terminado porque no ha hecho clic. O sea, eso es lo interesante, pienso yo, esta es mi opinión, de las tipografías, que o sea, lo sabes porque lo sabes. No hay manera de no saberlo. Si no te ha hecho clic, esa no es, no la has conseguido. Háblame un poquito de cómo tú ves las tipografías. ¿Tú tienes tus tipografías favoritas? Si tienes tus tipografías favoritas, me gustaría saber cuáles son. ¿Eres más orgánico, lo que ocurra? ¿Te gusta joderlas y moverlas alrededor, experimentar con ellas? ¿Cuál es tu relación con las tipografías? Y yo igual mi relación con la tipografía la verdad es variable. Ahora justo vengo de hacer algunos trabajos donde la tipografía fue como muy central, entonces quizás es algo que tengo muy en la cabeza hoy y por eso también lo traigo tanto a colación. Pero yo la verdad que soy muy básico con las tipografías. Lo que hice mucho durante bastante tiempo fue juntar imágenes de catálogos tipográficos de 1800 o principios de 1900 y que son por ahí páginas escaneadas de especímenes tipográficos, a veces de letrasets, a veces de tipos móviles, esos tallados en madera, los wood types. Y tengo como toda una carpeta con
un montón de tipografías así escaneadas. Entonces, Oh, wow. generalmente para la pieza de un póster, por ejemplo, trato de, mientras estoy trabajando la composición, la ilustración, el collage, voy hojeando esas páginas escaneadas para tratar de encontrar qué tipografía funciona con esta imagen, este estilo. Em, pero también al ser, o sea, para la pieza póster, como generalmente el nombre de una banda, no sé, puede tener 5 letras, puede tener 15 letras, pero nunca es que necesita mucho texto redactado. En esas Ujú. ocasiones puedes trabajar fácilmente con tipografías escaneadas que cortás signo por signo y después compones a mano. Y también algo que hago mucho es ilustrar tipografía. En ese Ok. sentido, eso también es algo que me divierte mucho. Bueno, por ejemplo, este póster acá Ujú. de Stanley Mouse tiene una Me está volviendo fotografía. loco. Desde que empezó la entrevista, lo Sí. que estoy es viendo la V, la N, o sea, el Bueno, 14, se ve eso todo es todo demasiado cool. tipografía ilustrada, o este otro de Moscoso, o el de Wes Wilson, como que ellos trabajaban algún tipo de imagen y alrededor de eso dibujaban tipografía. Y eso es algo que me divierte mucho a mí. Así como te decía que no me considero un gran ilustrador, ni lo que hago en la ilustración me impresiona mucho en mi trabajo. Creo que cuando le agrego una tipografía que está trabajada más o menos distinto a lo que se ve comúnmente, esa combinación entre tipografía ilustrada e imagen, que puede ser collage o ilustrada o fotografía, pero es la combinación lo que me resulta atractivo, cómo un elemento se potencia con el otro y en esa unión se termina de conjugar algo que sí me impresiona, me gusta, me atrae. So, tú lo que me estás diciendo es que tus posters no son como los de nadie más, porque literal nadie tiene tus tipografías, o sea, nadie tiene ese álbum de tipografía escaneada como tienes tú, no, there's no such thing as, por ejemplo, pasa mucho, y voy a hablar un poquito del mundo del branding y de las identidades visuales, que cuando tú ves un branding o una identidad en una de estas páginas grandes que tú dices, uff, esto se ve genial, pero realmente lo que me gusta es la tipografía o realmente lo que me gusta es el color, no falla que en los comments siempre hay dos o tres. ¿Qué tipografía es esa? ¿Qué tipografía es esa? ¿Por qué? Porque somos personas que estamos, mira, capturando y pescando cuáles son las mejores tipografías del mundo. Y Sí. tenemos gente del sádica loca como yo, tiene bibliotecas llenas de tipografía, pero en digital. So, tenerla escaneada en papel o en persona es otro nivel. O sea, tus posters van a ser siempre diferentes. Sí, la verdad no soy el único que hace eso, creo que hay muchos diseñadores que tenemos trucos así, pero es verdad que lo corre un poco de lo que ves generalmente. Por Ujú. otro lado, yo no sé dónde se encuentran todas las tipografías copadas que usan un montón de diseñadores que las veo y me gustan y me encantan, pero no sé dónde están. Entonces, como que de alguna forma como que elaboré este sistema y a mí me funciona y bueno, sigo trabajando así después de los años. Pero sí, me pasa también que mucha gente me pregunta qué tipografía es y capaz que es una tipografía que la ilustré completamente. También me pasa que no sé digitalmente deformar una tipografía y aplicarla a una cierta forma de un diseño y que quede bien realizada. No sé si hay herramientas digitales que puedan lograrlo elegantemente. Entonces, como que la única forma que encontré de yo poder adaptar tipografías a alguna forma especial o distinta, rara, lo que sea, es como dibujándolas. Ok. So, old school, básicamente. Básicamente, sí. Estoy seguro que las herramientas existen. Ahora mismo, which me lleva al próximo tópico o al próximo tema. ¿Qué software tú utilizas? ¿Qué plataforma utilizas para crear tus piezas? Yo personalmente uso demasiado y casi únicamente Procreate. Photoshop, entiendo el valor que tiene, entiendo, ¿verdad?, que muchas personas utilizan Photoshop y creo que es la plataforma por excelencia, pero como yo no tengo un Un Wacom de tablero esto, un digital. pad, ajá, un tablero,
pues estoy obligado a pintar con el mouse. Tú eres loco, eso no hace sentido. O sea, no, yo no puedo pintar con el mouse. Prefiero mil veces dibujar en papel y pasarlo por encima, escanearlo y subirlo que pintar con el mouse. Eso no doesn't make sense. Y lo que descubrí muy recientemente, que también tiene un learning curve bastante salvaje, pues es la aplicación de Procreate en el iPad. Y cuando tengo que ponerme demasiado creativo digitalmente, pues utilizo eso. Aún así, me gusta más hacerlo, ese primer draft, prefiero siempre hacerlo, ¿verdad? En lápiz o en papel. Pero cuéntame un poquito tú cómo ese inicio, cómo la redactas, qué software usas. Y generalmente uso Photoshop, casi solamente Photoshop. Uso Illustrator en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando ya tengo las ilustraciones listas para el diseño de un disco y necesito armar los originales de imprenta, donde estén todas las piezas Ujú. armadas dispuestas en la hoja como sea imprimir, o para colocar textos, cuando hay mucho texto, lo termino de colocar en Illustrator. Pero generalmente lo que es la ilustración de un póster o la portada de un disco la hago enteramente en Photoshop. Me gusta mucho trabajar con collage y en eso encontré que el Photoshop es quizás el más útil. La verdad nunca usé el Procreate. Y, y también me gusta mucho trabajar texturas. Y en Illustrator es medio difícil trabajar las Ujú. texturas o te vuelven un archivo muy pesado quizás. No sé. Pero para dibujar en el tablero digital, y yo igual tengo un tablero digital, un Wacom de 2011, que tiene ya 14 años y sigue funcionando. Está Me nuevo. tuve que comprar un lápiz en un momento que se me rompió el anterior, pero con eso me arreglo. Es como el sistema que Wacom, si estás viendo esta entrevista, tírale a Santi uno que nuevo. necesita de ti. No sabría usarlo capaz. Me pasa. No, chico, pero no digas eso. Espérate, corta. Me pasa que a veces como que estoy tan acostumbrado a ciertos procesos míos que me Ujú. resulta difícil aprender nuevos procesos. Por ejemplo, hoy en día hay un montón de brushes y texturas que te ayudan a hacer un estilo de serigrafía, ya instalando esos brushes y pinceles y usándolos. Pero yo como que aprendí a desarrollar mi estilo escaneando fotocopias, yendo a la fotocopiadora con una hoja en negra y pidiendo que me haga muchas copias y a las copias de las copias me haga otras copias y así generando texturas. Y todo eso lo escaneé y me armé como una biblioteca de recursos gráficos Ujú. que los armé cuando todavía no existían todos estos pinceles y texturas que hoy uno puede comprar y que la verdad están buenísimos porque generan unas cosas muy buenas. Pero es como que ya me aprendí o me desarrollé un proceso propio o una técnica propia y me cuesta mucho adaptar cosas nuevas. Pasa. Créeme que cuando o sea, me pasó cuando brinqué al iPad y a Procreate. Fue una curva de aprendizaje muy fuerte. Pero para mí fue fuerte porque creo que lo hice de la manera incorrecta. Creo que abrí un canvas en blanco para un proyecto que tenía que entregar, que tenía que hacer. Estaba la presión de esto tiene que salir. Y me puse a aprender con el programa mientras, ¿verdad? Mientras hacía esta pieza. Y creo que por lo menos desde mi perspectiva, no debía haberlo hecho de esa manera. Creo que si hubiera sabido lo que sé ahora, hubiera empezado tranquilo, tipo, hoy vamos a abrir el canvas y hacer circulitos, a ver qué sale. Mañana intentamos con colores diferentes, ¿verdad? Y poco a poco irme adentrando. Bueno, le Porque agregaste un aunque poco de estrés, un poco de emoción al proceso, un ¿no? poco, muchacho, casi lloro, o sea, porque don't get me wrong, ahí donde tú me ves, yo puedo ser humilde en las cositas que no sé, pero también puedo ser muy arrogante en las cositas que sí sé. Y una de las cosas que yo he hecho por mucho tiempo, no me considero el mejor, pero yo dibujo y me gusta dibujar y coger el lápiz y yo hacer un círculo y este círculo yo lo he hecho 20 veces y siempre es el mismo círculo y coger el iPad y hacer así y que es
¿cómo se dice? Ese gesto que he hecho 2 millones de veces, no me haga el círculo al que yo estoy acostumbrado, me chocó. Y fue de las cosas que fue como que, esta puta mierda no sirve, ¿sabes? Como que fue esos momentos bien estresantes que mi pareja me decía como que, "Ish, pero es que acabas de coger el iPad, relájate". Y yo, pero es que esto es un lápiz, que esto es un papel y no está haciéndolo, o sea, como que era demasiado frustrante. Pero si estás viendo esto, estás viendo este capítulo y quieres aprender a usarlo, empieza. Yo sí soy fiel creyente que, pues que mientras tengamos la oportunidad deberíamos, ¿verdad? Adelantarnos y hacer cosas nuevas y, ¿verdad? Y inventar. Y aunque yo respeto mucho la manera en que tú haces tus posters con, ¿verdad? Con Photoshop y con tu biblioteca y las cosas escaneadas, creo que son cosas que te hacen extremadamente diferente, aunque tú entiendas que hay personas que hacen lo mismo que tú. Yo es de las primeras veces que lo he escuchado, así que creo que es muy particular y muy bonito, ¿sabes? Me gusta. Eh, pues sí es cierto que si en una de estas pruebas abres el iPad o la Wacom o lo que sea, bajas este set de brushes y en esos intentos que decidiste, hoy voy a hacer solamente brushes, te diste cuenta que adelantaste 10, 15, 20% de alguno de los pasos que estaba en tu, ¿verdad? En tu proceso creativo, pues ya es un adelanto o algo nuevo que puede hacer y puede ir mutando, puede ir creciendo, puede que sea no, puede que sea como que, mira, no, yo mi proceso vamos a dejarlo así porque así es como me gusta, pero conozco estas herramientas. Y conocer de estas herramientas no solo te ayuda muchas veces a, no a mejorar, a modificar tu proceso, sino que te ayuda con otros creadores. Puede que haya otro creador que, mano, es que hay un efecto que no logro saber cómo hacerlo y no lo logro. Y tú como que, fíjate, yo bajé un brush los otros días que te puede hacer ese efecto. Incluso como ese tipo de conocimiento, yo sí soy muy, ¿cómo se dice? Muy abierto a empezarlo, aunque sea por, ¿verdad? Por empezar y por ver qué sale de ahí. Sí, el otro día me junté con Caveman, con Fera Un Dornetti, y duro. me tiró un dato Ujú. que no sabía yo de una cadenita, un icono de una cadenita que te encadena elementos y la verdad que me vino genial. Así que está bueno a veces Dentro de cruzarse Photoshop. con alguno y compartir esos recursos, esos... Sí. re- A mí me pasa todo el tiempo con Photoshop, me pasa, con Illustrator me pasa, con Revit, que es un programa que en el mundo de acá de la arquitectura utilizamos un montón. Pasa que ya yo llegué a la conclusión que cuando hay un problema que yo no sé solucionar es porque yo personalmente no sé cómo hacerlo. Pero el programa sabe, el programa tiene la herramienta para hacerlo y estoy seguro que muy fácilmente también, porque te sorprendería la cantidad de veces que en Photoshop o en donde sea es como, necesito, qué sé yo, borrar todas estas líneas que son rojas. Por decir algo súper sencillo y te metes a YouTube, Photoshop y en 2 segundos hay un tutorial de alguien allá en la India que te lo enseña en tres minutos sin hablar. Es como, mira, aquí le das clic, se fue todo, tengo un canvas vacío. Es como que, wow, y yo aquí perdiendo el tiempo. Así que definitivamente sí, ayuda un montón tener esas personitas que están, ¿verdad?, en el mundo de lo digital que te puedan ayudar. Sí, todavía aprendo cositas, truquitos chiquitos de Photoshop que de golpe digo, uff, hace 10 años que vengo haciendo esto de la forma difícil y este botoncito, solamente con De la forma- desactivar esta ventanita, ya se hace automáticamente. Y digo, Sí, el sí, tiempo sí, que sí, sí, perdí. sí. Es que, bueno, es que sí también funcionan estas herramientas. Yo recuerdo hace como 2 o 3 versiones atrás, Photoshop implementó el Remove Background. Literalmente un botón. ¡Pap! Le das ese botón, te quita el background. Ojo, no es 100% bien, ¿sabes? Hay ciertas cositas que lo que hace es que, ¿verdad? Él crea una máscara y tú vas recortando por aquí, puliendo por allá y chévere, pero es mucho más fácil tú darle ese botón y empezar a pulir Sí, que sí. coger una imagen de cero y decir, bueno, pues aquí va por el dedito, por la manita, por la uñita, por el yo no sé qué, Sí, por la sí. barbita. Es más complicado. Sí, sí, también depende qué pieza estás trabajando, ¿no? Pero a veces hay cosas que hay que sacar rápido. Yo hago todo tipo de trabajo, no solamente trabajo como haciendo pósters, también hago otros trabajos de diseño que a veces son más operativos y sí, en ese sentido, esas herramientas sí me ayudan a poder sacarme ese trabajo de encima, Ujú. las amo. Quiero
Ahorita mencionaste algo que me pareció interesante y da pie a esta próxima línea de pensamiento, que es lo de que mencionaste que te gusta jugar con los brushes, con las texturas, con los colores. Y quiero llevar eso al tema de la serigrafía, porque yo sí que no sé mucho de serigrafía, ahí te lo digo. Me encanta verla, he tenido una o dos oportunidades de ver a alguien en persona como que y pasar la vaina esa y es un arte genial, me encanta, o sea, que creo que está muy cool. Pero me causa mucha duda. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, mientras más clean es la pieza, tipo los rojos son los rojos, los negros son los negros y los cian son los cian, más fácil o más claro se le hace al serigrafista tirar la pieza. No sé cómo se compleja eso cuando hay diferencias de colores, hay gradiente, hay que si texturitas, que si broches y cositas que puntitos en la cara y demás. ¿Cómo se refleja esa parte más artística del póster en la serie, en la serigrafía? Y también cuando empecé a diseñar pósters, en ese momento eran más flyers que se usaban online en Facebook o Fotolog. Y me acuerdo que trataba de imitar un estilo que veía en los pósters de afuera, que era pocas tintas, degradados capaz, tramas de puntos, como pósters ilustrados. Y en un momento, para mí eso era como un estilo vintage y nada más. Pero en un momento me enteré que esos pósters se imprimían en serigrafía. Y por eso Mm, era que se veían así. Yo los veía solamente en internet. Y entonces a partir de enterarme de eso fue que me empecé a meter en el mundo de la serigrafía y aprendí, hice un taller acá, después viajé a Estados Unidos y trabajé en un taller en California durante 3 meses y aprendí mucho de lo que es la técnica de la serigrafía. Y la técnica, yo sabía que aprender la técnica me iba a enseñar a diseñar también. ujú. Entonces es a partir de que me metí mucho en esa técnica y empecé yo a imprimir mis propios pósters, que aprendí varios trucos también para cómo diseñar y que no fuese demasiado complejo de imprimir, pero al mismo tiempo con pocas tintas, capaz que con dos o con tres, lograr más colores a partir de la superposición de tintas o cómo unificar el diseño, el arte con los márgenes blancos en el caso de que no podía imprimir hasta los bordes y después guillotinar. Como que hay mucho de justamente practicar la técnica que me enseñó a cómo sacarle el mejor jugo, el mejor partido a un diseño para serigrafía. Entonces yo, la verdad que los diseños que hago en serigrafía capaz que se ven más o menos impactantes a primera vista, pero en sí no suelen tener más de tres tintas, a veces cuatro, y también tienen ciertos defectos ya prediseñados para que si justamente surge un defecto real en la impresión, como que se disimule muy bien. Entonces, ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? Dame un ejemplo. y bueno, por ejemplo, agarrar una tinta, todos los elementos que se van a imprimir en tinta cian y darle una textura como que tiene manchitas blancas, eso lográs que si después el chablón se te tapa en algún lugar mientras estás Mm, imprimiendo, no se va a es un notar porque ya puntito más. tiene otros puntitos. O quizás poner algunas manchitas de más también, Ajá, entonces ajá. si después ahí se produce una mancha extra, ya es parte del diseño. Entonces Ujú. eso te permite imprimir sin demasiado cuidado. Ok. Depende el arte, ¿no? Porque hay pósters que tienen que ser por ahí más cuidados y más finos por el tema retratado en ese póster, pero después hay muchos que podés jugar con este tipo de recursos y te haces un proceso de impresión más amigable o más relajado. ¿Cuán diferente es? Déjame ver cómo formulo esta pregunta. Porque lo que quiero saber es qué por ciento de las impresiones que hace el arte es idéntico a la pieza versus qué por ciento es
no, mira, no teníamos este color y tuvimos que improvisar, o como tú dices, los puntitos y los flequitos quedaron más de esta manera, no salió, así que tuvimos que arreglar de esta otra manera, ¿sabes? ¿Cómo? Y, ¿verdad? Yo sé que posiblemente dependa mucho también de la experiencia del artista, ¿verdad? Como tú dices, el artista va creciendo con la técnica y se adapta, pero de las piezas que te llegan, ¿cuántas de ellas realmente salen, qué sé yo, idénticas a como uno quisiera versus así es como salió por el proceso o por el color o por el calor, yo qué sé, no, realmente no sé mucho de serigrafía. Bueno, siempre hay algo que es interesante, igual esto que decís, no sabría darte un porcentaje. A ver, uno cuando imprime siempre trata de tener un 10% de copias o de papel extra, porque calculás que un 10% de los impresos van a salir con defectos. Ok. Pero ya desde que empezás a trabajar tratás de minimizar los defectos desde un principio porque cuando vas sumando capas de color es como que ya vas teniendo menos de esas copias extra, porque ya tienen defectos de las Mm, primeras tintas. Entonces siempre tenés claro. que tratar de cuidar ese defecto al mínimo para que en las posteriores estampas de colores, porque es así, agarrás 100 hojas de papel o necesitas 100 pósters, imprimís 100 veces 100 hojas blancas, le imprimís la primera tinta. No, a 110 hojas blancas le imprimís la primera tinta. Después, a esas 110 hojas con la primera tinta le imprimís la segunda tinta. Y después a esas Ujú. 110 le imprimís la tercera tinta. Y ahí en el proceso de cada tinta vas perdiendo algunas copias. Así que siempre tenés que tratar de cuidar que ese defecto sea al mínimo. Pero también hay algo que pasa que uno, por ejemplo, cuando produce el diseño en la computadora, y la computadora es una pantalla con brillo, entonces el color ya está iluminado por la pantalla, y después ciertos efectos como el multiply sería en Photoshop, sería un efecto Ujú. similar a la sobreimpresión de tintas, no generan los mismos colores exactamente que después se produce en la sobreimpresión de tintas. Pero hay que tener como la filosofía de poder aceptar lo que la tinta, el resultado de cómo las tintas funcionan entre sí. Uno más o menos puede dirigirlo, pero después la tinta tiene su propia naturaleza también, cómo funciona, la base, el pigmento, tal pigmento funciona de una forma, pero este otro pigmento puede funcionar de otra forma. Entonces también en ese pasaje de lo digital ideal a lo material, también hay que poder aceptar lo que este plano físico material de papel le brinda al arte y a la pieza, Claro. aunque en un punto sea distinto a como uno lo vio o lo previsualizó en la computadora. Y también ahí aprendés que la computadora es un paso previo a la impresión. Entonces el Ujú. diseño digital, cuando, por lo menos cuando lo haces para imprimir, pero el diseño digital no es el diseño final, es un paso para llegar a ese diseño final. El diseño final es el diseño final, o sea, Es wow. lo que resulte del impreso. Claro. Qué interesante. Es que tuve una experiencia hace Ah, poco con una camisa en donde fue una muy buena experiencia y yo la pasé muy bien. Y el muchacho, ¿verdad? El que estaba haciendo el trabajo era muy, muy asequible, muy, ¿verdad? Estaba, que no sé cómo en Argentina, pero en Puerto Rico hay veces que cuando el trabajo es muy manual, pues los artistas se ponen como changuitos y cámbialo aquí, cámbialo acá y quieren diseñar mientras tú estás haciendo tu trabajo y es como que, mira, yo lo que necesito es trabajar, tirar esto y salir de esto. So, él se ha puesto muy bien, en verdad, muy, muy, muy pana. Pero la experiencia fue muy buena porque era la primera pieza que yo hacía de esa manera y tener la oportunidad de entrar en el taller o de estar en el taller y ver cómo él lo hacía y ver cómo cogía la pintura y la ponía y no, que si tú quieres este gris pues necesitas mucho más blanco o mucho menos negro y la realidad de la pantalla versus la, ¿verdad? La tela, lo que iba a estar,
pues era muy diferente. Y recuerdo que una de las cosas que yo tenía en el diseño, ingenuo yo, pibecito, idiota al fin, era que una de las letras ¿verdad? En el arte, yo la tenía con opacity, como con transparencia. No era negra, no era gris, era como, pues, opacity, era como difuminada, era como si no quisiera estar ahí. Pues como que brutal, en digital no quiere estar ahí, en físico va a estar ahí y va a estar en un color. Más vale que me digas cuál es el color. Y fue esos momentos que fue como, bueno, quizás podemos lograrlo con menos negro para que sea un poquito más clarita, pero el perro que me mordió en ese sentido es que tú al negro le pones menos negro y es gris y sigue siendo un gris más claro y es un gris más claro. O sea, al final, para mí, ojos de artista no terminó nunca viéndose con opacity porque era otro color más, era otro gris más. Y fue de esas cositas que a la final la pieza quedó muy bonita y me gustó un montón, pero fue de esas experiencias que fue como que, ok, aprendí esto, definitivamente para la próxima vamos a hacer un mejor trabajo. Pero como te digo una cosa, te digo otra, que es que mientras estaba en el taller, que veo otras piezas a color diferentes, entra la parte creativa a mi cabeza y empieza a jugar. Y ya en vez de hacer una camisa blanco y negro, ya empieza a jugar con la idea de, ok, yo la diseñé blanco y negro. La diseñé, la camisa era blanca y la pieza era negra. Eran un color. Pero empieza a jugar con la idea de, pero ¿y qué tal si no es negro? ¿Qué tal si no es 00000 y es un negro brilloso ese que tú ves, Alejo? ¿Qué tal si es un negro mate o un poquito más con opacity? Es como que, esto puede ser interesante, espérate. Entonces empiezas a ver otras camisas y otras piezas con personas que hacen lo mismo, que no son el color sólido, sino que es como una mezcla de colores y empieza, por lo menos mi mente explotó, fue como que yo de aquí salgo emocionadísimo. Así que no, Sí, no sé a cómo mí eso me ha juega, ¿verdad? pasado también de ir al taller de serigrafía con una idea de imprimir este póster en negro, amarillo, celeste y rosa, y de golpe llego y el amarillo no es el mismo amarillo que necesitaba, es un poco más ocre o naranja, y el celeste es apagado, mate, y el rosa no hay un rojo. Y digo, bueno, con esto mismo tengo que imprimirlo. Entonces el Claro. negro del final lo decido cambiarlo por un azul oscuro. Y a partir de aceptar esa situación de, bueno, estos son los colores que tengo, cómo, qué cambio puedo hacer o qué ajuste puedo hacer ahí en el taller a partir de los colores que tengo para que la pieza siga funcionando de todas formas, aunque sea distinta a eso que había previsualizado. Y de hecho en ese caso me quedó mucho mejor el resultado final que lo que yo había visto en un momento, en un principio, pero por las tintas que encontré. Entonces creo que Claro. termina siendo como una lección de vida, ¿no? Como que uno a veces quiere hacer las cosas de una forma ideal y si no encontrás la manera de hacerlas como idealmente te las imaginás en tu cabeza, entonces a veces renunciás a hacerlas. Ujú. Pero esto de, creo que el trabajo de traer algo de lo mental a lo material implica saber negociar con la realidad, sí, con el plano físico material, a partir de los recursos que tenés, lo que podés conseguir, lo que la ayuda que conseguís o los materiales que tengas a disposición, es que eso puede tomar forma. Quizás no es como idealmente te lo imaginaste en un momento, pero eso era solamente un ideal y esto es una versión física que lograste producir. Entonces, me parece que hay ahí una enseñanza que se puede llevar a todos los órdenes de la vida. Yo creo que está muy amarrado a la idea que dijiste hace un tiempo atrás, en donde la pieza final no es la digital, no es esa que terminaste en Photoshop. Esa pieza, digo, a menos que no la vaya a no imprimir y sea una pieza que va a vivir en la internet, bueno, pues ahí sí es la final. Pero si es una pieza que vas a imprimir en un póster o en un diseño o va a vivir en la vida real, yo creo que lo más sano o lo más saludable, ¿verdad? Para nosotros los diseñadores y los artistas, es, es estar consciente que esa pieza digital es solo parte del proceso hacia la final. Y que la final, pues como todo en la vida, es un misterio. Puede que salga justo como tú te la estás imaginando,
chances are, me atrevo a apostar, y no te he preguntado, quizás tú me puedes decir, pero me atrevo a apostar que un 95% de las piezas sale algo diferente a como previo se pensó. Sí, sin duda, sin duda. Igual a medida que aprendes a trabajar para la técnica de la serigrafía y a diseñar para serigrafía y además también aprendes a adelantarte cómo es que se va, qué efecto va a tener la tinta y el papel, es como que uno va aprendiendo eso, a diseñar para que luego el resultado se parezca lo más posible al diseño original. Eh, pero bueno, también está ese otro aprendizaje que es saber aceptar qué es lo que aparece. Y muchas veces mientras estoy imprimiendo, yo trabajo mucho, últimamente trabajo mucho en el taller de un amigo que se llama Imprenta Cumbre. Iván Marca es Ujú. mi amigo y él la verdad trabaja muy bien y es muy trabajoso para producir los colores y mezclar las tintas y tratar de llegar al color exacto. Y yo a veces siento que lo estoy molestando cuando le pido que trabaje más un color. Entonces a veces termino como cediendo un poco, pero también Sí, entendiendo que es lo máximo que le puedes sacar a esa tinta y que por ahí no va a salir claro, como claro. esperabas. Pero a veces me quedo con la vena diciendo y lo miro al impreso y digo, eso no salió como yo quería, eso no salió. Y por ahí después de unos días lo vuelvo a mirar y digo, me encanta así como es. Y nada, es como, también se trata de eso, de saber apreciar Ujú. lo que sí se materializa y cómo se materializa. Te entiendo demasiado. Me pasó justo eso y con el peor color del mundo, que es el negro. O sea, si lo peor que tú puedes hacer es querer coger un negro y hacerlo más clarito. ¿Sabes la cantidad de blanco que se lleva para tú coger un negro y hacerlo más clarito? Y me pasó y el muchacho me decía, y así está bien. Y yo, no, yo creo que quítale un montón de negro, ponle tres gotitas a ver. Y después de la tercera o cuarta es como que, sí, déjalo así. Y por dentro, realmente no era, pero pues Sí, ni sí. modo. Y pasa eso 100%. Una vez la pieza llegó. Aparte de esa parte en Opacity que todavía tengo mi love and relationship con ella, la pieza quedó muy cool, muy chévere. La camisa, a la final hicimos en una camisa que era como bone white, era como crema, Sí, sí, cremosa. como hueso, hueso Eh, le dicen acá. ajá, y entonces el negro no era negro, era como un negro mate, así que una pieza bastante bonita. Oye, y para ser la primera yo quedé fascinado. Yo en verdad tenía bajas expectativas de cómo me iba a quedar y quedó súper cool. Así que en ese sentido estamos bien. Bueno, Santi, esto ha estado muy, muy cool. Yo le he pasado demasiado bien. Si hay alguien que está viendo este capítulo que quiere conectarse contigo, hablar contigo, preguntarte algo, eh, llegar al taller, yo no sé, get a hold of you, conocerte, ¿dónde te consigue? Email, Y, Instagram. y tengo mi Instagram que es santi.pozzi, Pozzi. También tengo mi web que es santipozzi.com y ahí subo muchos de mis trabajos. De show, de show. Bueno, mi gente, pues tu información y absolutamente todo va a aparecer en la cajita de abajo en la descripción. Si quieren hablar, molestar, preguntarle, pedirle trabajo, lo que sea a Santi, escribirle por Instagram, también va a aparecer la información por aquí. Y nada, Santi, en verdad, esto ha estado demasiado, demasiado cool. Nos vemos por ahí. Bueno, Kish, te agradezco mucho tu invitación. Seguro. La verdad me encanta tu programa, ya vi varios Gracias. capítulos, así que es un gustazo estar acá. Además lo haces con muchísimo profesionalismo, desde la previa hay un montón que seguro no se nota, o capaz que sí, en el vivo o en el video cuando se ve, pero hay un montón de trabajo por detrás, así que aprecio mucho que me hayas invitado y te lo agradezco. Claro que yes. Te mando un abrazo grande. Dale, igual.